Semana pasado, Dios nos permitió asistir a Vida con Propósito a Patzingán y nos gozamos de una manera tan hermosa, tan especial, y teníamos de hecho algunos años que no íbamos para Patzingán. Como en unas 3 o 4 ocasiones se pospuso, se suspendió. Íbamos a ir, los pastores allá tenían COVID, después íbamos a ir nosotros y teníamos COVID, y bueno, no podíamos estar, pero esta vez sí fuimos, y fue la primera reunión ahí en el terreno de Vida con Propósito a Patzingán. Yo los felicité porque es un terreno de 20 por 40, 800 metros cuadrados, y con la expectativa de crecer a 1200 metros. La parte de atrás, la buena noticia que el terreno que da a espaldas ya queda encerrado, no tiene acceso. Entonces el acceso es por el terreno allí de la iglesia. Así es de que no les va a quedar de otra más que venderlo, ¿no? O quedarse atrapados. Bueno, al menos que lo hagan así brincando, ¿no? Y salgan, entren y salgan brincando. Creo que todavía no se puede hacer eso. Bueno, y una bendición maravillosa tenemos también para el próximo sábado. Tenemos nuestro campamento anual de varones. Tuvimos pues un preludio ahí en el Cerro del Tecolote, y ahora vamos a tener nuestro campamento. Es nada más de una noche ahí en el balneario Los Arcos, en Purándiro. La salida es aquí a las 9 de la mañana. Cada quien lleva su comida, lo que quieran comer. Cada quien lleva su casa de campaña, sus cobijas, cada quien consigue su transporte y su traje de baño también, ¿verdad? Entonces, hay libertad de llegar a la hora que usted quiera llegar. Hay libertad si se quiere regresar. Es un campamento abierto para la hora que usted pueda llegar. Algunos trabajan mediodía los sábados, y usted puede llegar todavía a las 12 de la noche. Andamos ahí en la alberca, ¿verdad, Francisco? A la 1 de la mañana. Y está un poco fresco, pero bueno, el clima allá en Purándiro es un poquito más cálido que en Zacapo. Eso no nos asusta. Y también tiene la libertad de regresarse. Si no se quiere quedar a dormir allá, usted se puede regresar, ¿sí? Y también al día siguiente, si usted se quiere venir a las 5 de la mañana, a las 6, también se puede venir. ¿Ok? Entonces ya como a las 7 de la noche nos dejan ingresar los autos, las camionetas. Si va un vehículo, ya las podemos ingresar ahí dentro del balneario. Entonces es un tiempo muy bonito, que por años hemos hecho este campamento. Lo hacíamos antes en el cerro y ahora lo hacemos allí en Purándiro. Más fácil y más diversión en el agua, y bueno, va a haber una bendición. Ahora es un campamento abierto, puede ir la familia, ¿sí? Entonces es un campamento abierto familiar, y bueno, no todos van a ir, así es de que los que no vayan a ir al campamento, por favor se vienen aquí a la reunión. ¿Está bien? Se viene aquí a la celebración. Y bueno, estoy emocionado porque ya casi se llega nuestro 26 aniversario, y lo vamos a tener primeramente Dios el 11 de diciembre. Para el 11 de diciembre tenemos nuestro aniversario. Por ahí con Cheli, haga favor de usted de dar la cooperación. Usted sabe, los servidores vamos a cooperar 500 pesos por familia. Queremos aquí manteles largos, queremos un pastelote más grande que el del año pasado. Va a haber carnitas, ¿sí? También por ahí ha habido una familia generosa que pues ya dio una ofrenda ahí generosa. Entonces vamos a tener nuestro tiempo, yo creo, muy extraordinario. Y muy bien, ¿cuántos de ustedes compraron el libro del Padre Nuestro, de la oración de Andrés Corson? ¿Quién compró el libro? A ver, enséñelo, o no lo trajo. Levante la mano. ¿Todavía hay libros ahí, Quique? Hay 4 libros. Si usted todavía no ha comprado el libro, puede ahí acercarse con Quique y él le va a vender ese libro. Muy bien. ¿Cuántos quieren comer palabra de Dios esta mañana? Muy bien. Vamos a continuar con el sendero de oración de el Padre Nuestro. Y en la oración modelo que nos da nuestro Señor Jesús,
del Padre Nuestro, vamos a ver el día de hoy: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan cotidiano. ¿A qué se refiere esta frase? ¿A qué se refiere esta oración del Padre Nuestro? Aquí es un tiempo de oración donde le pedimos a nuestro Padre por nuestras necesidades personales. Se vale pedir, podemos pedir un carro, se vale pedir una casa, un cónyuge, un viaje, por sanidad física. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy, en este instante, tenemos algunas peticiones, necesidades delante de nuestro Dios? A ver, levante la mano. Una necesidad material, algo. ¿Quién de usted? ¿Quién de usted no tiene algo que pedirle a Dios? Bueno, para que comparta. Bueno, todos sin duda, todos los días tenemos algún tipo de necesidad. Y a veces no es precisamente por nosotros mismos, sino por un familiar, por un conocido. Y esta parte donde danos hoy el pan de cada día, aunque sí implica el pan de la palabra, implica el alimento espiritual, pero se refiere a la necesidad física que tenemos nosotros. Pero antes de que tú y yo pidamos esa prosperidad y que pidamos un auto o pidamos un viaje, uno de mis hijos tiene su sueño de ir a París. Y bueno, no es más fácil poder ir a Cancún que ir a París. Y es más fácil ir a Iztapa que ir a Cancún, ¿cierto? Y bueno, pero si algo tienen los jóvenes o los niños es que son soñadores. Y mientras más nos vamos haciendo adultos, como que vamos perdiendo esa parte de soñar, de tener visión. Pero siempre debemos nosotros soñar con prosperar, con tener cada día más. Si usted al día de hoy maneja un auto, dentro de 10 años usted tendría que tener un mejor auto. Si al día de hoy usted conoce Morelia, dentro de 10 años usted sería bonito que conociera Iztapa y Mazatlán y Vallarta y Cancún. Es bueno soñar eso. Y si usted ya conoce al día de hoy Cancún y Los Cabos, pues sería bueno que dentro de 10 años, ya que 10 años usted conociera Europa. ¿A cuánto de usted le gustaría? Mínimo Disney, Orlando, ¿sí? O sea, son cosas que la oración del Padre Nuestro, en esta parte, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se vale pedir esto, pero el pastor Andrés nos habla que antes de que usted y yo anhelemos la prosperidad material, primero necesitamos nosotros pedirle sabiduría para administrar lo que Él nos va a dar. Si queremos la bendición de Dios, lo primero que necesitamos es sabiduría para administrar lo que Él nos ha dado. Hemos escuchado muchas veces de gente que le pegó al gordo, y algunos boxeadores de hace algunas décadas que fueron millonarios, se despertaron millonarios, pero al paso de 2-3 años terminaron en bancarrota porque no supieron administrar los recursos. El pastor Andrés en su libro nos dice que si somos ricos, tenemos que aprender el principio de la generosidad. Y bueno, no se necesita ser rico para ser generoso, porque si usted y yo practicamos el principio de la generosidad, seamos ricos o seamos pobres o seamos de clase media, Dios va a bendecir y va a premiar nuestra generosidad. Y lo vemos en 2 Corintios 9:6. Veamos por favor, 2 Corintios 9:6. Y nos dice el apóstol Pablo, recuerden esto:
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña el principio de la siembra y la cosecha. Y nos dice, el que siembra escasamente, tacañamente, va a cosechar escasamente. Pero si somos generosos en esa siembra, en esa semilla, generosamente nosotros vamos a cosechar. Entonces, algo bien importante aquí, ya aprendiste tú a ser administrado, tenemos que administrar. ¿Cómo esperas tú que Dios te dé un auto, un BMW, si no puedes administrar, si no eres un buen administrador de tu carrito que tienes actualmente, que a lo mejor vale 10 veces menos que un BMW? Pero si tú eres fiel y puedes administrar los recursos que Dios te está dando ahora, Dios te va a dar más. Y si Dios ve que tú eres generoso y que no todo lo inviertes para tu reino propio, sino lo inviertes en el reino de Dios, Dios te va a dar. Dios te va a dar a manos llenas. Si tu oración de cada día del Señor, dame un mejor auto que el que tenía yo antes, dame una casa propia o dame una mejor casa, dame una mejor ropa, dame una escuela para mis hijos. Si tú eres un fiel administrador, Dios te va a bendecir. Ahora, en Proverbios 28:27 nos dice, el que ayuda al pobre no pasará necesidad. El que le niega su ayuda recibirá muchas maldiciones. Dice el pastor Andrés Corzón, si tú eres rico, debes de ser generoso y debes de ayudar al pobre. Dice que nunca vamos a pasar necesidad si ayudamos constantemente a los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. De hecho, en Dubái, en la ciudad prodigiosa, ostentosa de Dubái, hay pobres. Hay gente miserable actualmente viviendo en Dubái. Dice que el que se niega a ayudar va a recibir muchas maldiciones. Cuando un pobre le pide a un rico que le ayude y el rico voltea su mirada hacia otra parte y no le extiende la mano al que le está pidiendo la ayuda, va a recibir maldiciones. ¿De quién? De esos pobres. Creo que nadie queremos ser maldecidos. ¿Cuántas veces usted ha dado una monedita, quizá algo muy minúsculo de su recurso, a una persona y esa persona le dijo que Dios lo bendiga? ¿A quién le ha pasado? Dios lo bendiga. ¿Y cuántos que cierran? Yo creo que por eso dicen que le duele el codo, porque es que le duele para estirar la mano, ¿no? ¿Será por eso? A los de Monterrey. Posiblemente reciba maldición. Bueno, yo espero que nadie maldiga a nadie. Y los que piden una limosna o piden ayuda, yo espero que no maldigan, porque no es bueno. Pero vamos a ver, en Filipenses 4:11 nos dice que no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Si algo debemos hacer nosotros es que seamos ricos, seamos pobres, seamos de clase media, debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, no conformes, porque la idea es prosperar. Y de hecho ahorita vamos a ver que el deseo de Dios es que usted y yo seamos prosperados en todo. Entonces el apóstol Pablo, él
aprendió a vivir contento con el estómago lleno y el estómago vacío. El apóstol Pablo estaba contento en la abundancia y en la pobreza. Ahora dice el pastor Andrés ahí en su libro, si somos pobres, no debemos aparentar lo que no somos. ¿Cuántos están escuchando? Si somos pobres, no debemos aparentar lo que no somos. Cuando un pobre trata de aparentar que no es pobre, se endeuda. Y ahí es donde inician sus problemas. Si somos pobres, tenemos que aprender de los que han prosperado. Y esto significa admirarlos, no criticarlos. Necesitamos dejar que ellos nos enseñen, porque por algo tienen riquezas. ¿Cierto o no cierto? Entonces, una trampa, debemos tener mucho cuidado. Una trampa del enemigo y una trampa de muchos negocios es enriquecerse con los pobres, vender a crédito. Y bueno, con mi esposa la primera vez, estábamos recién casados, compramos una sala, no teníamos muebles y nada, cero muebles. Entonces pues vamos a comprar una sala, como a los 2-3 años de casados vamos a comprar una sala. Pues la compramos como todo matrimonio novato. Nos dieron la bienvenida, ¿no? En una tienda departamental y bueno, al final terminamos pagando más del doble del costo de esa sala. Tanto nos dolió esa sala que al fin, al día de hoy la conservamos, pero ya está retapizada. Tenemos una mascotita, una gatita que ya se hizo sus diversiones ahí en el tapiz. Es muy buena tela, pero de todos modos tiene roturas o deshilachados por alguna parte. Y vamos a ver que dice, es cierto lo que dice el pastor Andrés, cuando somos pobres, si queremos nosotros vivir en una rayita arriba o 2 rayitas arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a endeudar. Y al final la carga de pagar intereses nos va a hundir, nos va a robar la paz. Yo por muchos años fui esclavo de las deudas. Le debía al banco, le debía a otro banco, le debía a una tienda departamental, le debía a mi madre, le debía a muchas personas. Entonces yo no tenía autoridad para hablar sobre finanzas. Entonces yo decidí romper con eso. Decidí romper y gracias a Dios al día de hoy vivo sin deudas. Y me tardó como 3 años en librarme, en sacudirme. Tarda uno, mientras tu losa sea más pesada y tus deudas sean más grandes, tardas más tiempo, pero hay que salir de las deudas. Y algo aquí también que nos dice en Proverbios 8:18, conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Y dice aquí, si somos pobres tenemos que aprender a hacer un presupuesto según la realidad y cumplirlo al pie de la letra. Y otra cosa que no debes de pasar por alto, no te endeudes, más bien ahorra. Algo que yo aprendí hace años de una persona próspera, quizá sí, empresario, microempresario, es que él me dice, mira, no importa el sueldo que tú tengas, sea poco o sea muy escaso, pero tú debes de ahorrar. De lo que tú estás ganando, ponte a ahorrar siempre. Haz un ahorro. No te endeudes, más bien ahorra. Y cuando tú ahorras, no importando tu ingreso, tú aprendes a sujetarte haces un presupuesto de acuerdo a tus ingresos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si tú ahorras, pues no te vas a endeudar, estás ahorrando. Y ese ahorro te va a servir para después invertirlo en algo, hacer crecer tu negocio, o ese ahorro te va a ayudar para un imprevisto. Nadie está preparado para tener que reparar el auto cuando
cuando se descompone, cuando si chocas el auto o te lo chocan y si no estás asegurado. Y de todos modos, aunque estés asegurado, no te escapas, tienes que pagar el deducible. O sea, entonces hay que escuchar esos consejos de los ricos. Los ricos dicen, bueno, ¿tú quieres ser rico? Aumenta tus ingresos, o sea, aumenta las vías de tus ingresos. Ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 vías de ingresos. No te quedas nada más con un ingreso. Si quieres llegar a ser rico, administrate bien, no te endeudes, invierte. Ahora, Dios desea prosperarnos. En tercera de Juan 1:2 o versículo 2, algunos dicen que tercera de Juan y Judas no tienen capítulos, que nada más son versículos. Y nos dice tercera de Juan en el versículo 2: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados y que tengamos buena salud. Dios desea eso. En Salmos 37:3, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Si confiamos en el Señor y hacemos el bien, vamos a vivir seguros en la tierra. Si tú le haces el bien a la gente, le haces bien al prójimo, tú vas a vivir seguro. Tú no te vas a andar escondiendo. Uno de mis familiares, no voy a decir nombres, que bueno, ya murió hace mucho tiempo, pero él siempre andaba con un arma en la espalda. Siempre. Al trabajo, en las fiestas, donde quiera él, claro, la traía escondida, pero siempre andaba armado. Ya después de varios tiempos yo me di cuenta por qué cargaba esa arma. Porque en su juventud no se portó muy bien. Entonces él andaba preparado porque en cualquier momento, ¿no? Y te voy a decir, cuando tú haces el bien y traes tu conciencia limpia, pues dice, haz el bien, entonces vas a vivir seguro en la tierra y vas a prosperar. Ahora, nos dice el versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si tú y yo nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder nuestro deseo del corazón. Y créame, Dios me ha concedido muchos deseos de mi corazón. Pero ¿cuál es el requisito? Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Él. Ahora nos dice aquí la enseñanza del pastor Andrés que yo tengo que hacer mi parte en la prosperidad. La prosperidad no va a llegar así como por arte de magia. Para prosperar tenemos que trabajar. Si alguien quiere ser rico, alguien quiere que prosperar, al menos que usted esté esperanzado a pegarle al gordo, que ¿cuántas probabilidades hay que usted le pegue al gordo? ¿Una en qué? ¿En 1,000,000? ¿O en cuántos? No sé cuántos millones de mexicanos compren el cachito cada. No sé, nunca he comprado yo eso. Porque yo ya le pegué al gordo desde hace mucho tiempo, más que lo del gordo. Ya gané el mayor tesoro habido y por haber, la vida eterna. Es mejor que pegarle al gordo. Ya encontré ese especial tesoro. Y entonces comulgo con lo que dice el pastor Andrés. Dice que tenemos que trabajar. Segunda Tesalonicenses 3:10 nos dice: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. En pocas palabras, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Claro, hay un tiempo de, ya muchos en su tiempo de jubilación, pues obviamente ya no trabajan, o muchos ya no pueden trabajar, pero trabajaron. Tuvieron décadas donde trabajaron mucho tiempo, donde fueron muy productivos,
pagaron impuestos, mantuvieron familia, hasta le dieron trabajo a otra gente y claro, ahora están gozando de su jubilación. Pero llega un momento donde cuando estamos en el verano de nuestra vida, en los años mozos, dice, hay que trabajar, porque aunque usted no lo crea, el apóstol Pablo está reprendiendo a cristianos, a creyentes en la iglesia, y dice el versículo 11: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, están ociosos, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Como están de ociosos, pues andan en el chisme, andan queriéndole componer la vida a los demás. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen, dejen de andar entremetiéndose en la vida de los otros y que trabajen, que se pongan a trabajar para ganarse la vida. Entonces, un principio de la prosperidad es el trabajo. Tenemos que trabajar. Y de hecho es algo, créame que a cantidad, no sé, ya innumerables pacientes que yo he atendido, ¿saben qué es lo que les hacía falta? ¿Sabe cuál fue su cura? Una terapia ocupacional. Se pusieron a trabajar, se pusieron a estudiar o consiguieron un segundo trabajo y fue la cura para su mente. Porque Dios no nos diseñó, no diseñó al ser humano para estar de ociosos. No podemos estar haciendo simplemente nada. Y te voy a decir, el que está jubilado, el hecho de que alguien se jubiló no quiere decir que ya no trabaje. Claro, va a ser ya otro tipo de trabajo, otro ritmo de trabajo, va a ser usted cuando se jubile, usted debe de planear con la guía del Espíritu Santo a qué se va a dedicar cuando esté jubilado. Porque el ser humano, si no nos ocupamos en algo, enfermamos, enferma la mente, enferma el corazón y enferma el cuerpo. ¿Cuándo están ahorita escuchando? Así es de que nunca vamos a dejar de trabajar hasta que vayamos a la presencia de Dios, aunque estemos jubilados. Hola. Claro, pues no es lo mismo. Yo conozco albañiles de 82 años. Y claro, tú no le vas a exigir un albañil de 82 años de uno de 32 o de 22. Pues es injusto, ¿no? O sea, no es la misma fuerza. Claro, el de 82 va a tener experiencia, va a tener colmillo, pero ya no es la misma agilidad, no son los mismos reflejos. El de 82 tiene que entrarle con más cuidado, con más calma, o sea, porque ya no son los mismos reflejos, ya no es la misma fuerza. Entonces, me invitaron a participar del torneo del fútbol rápido y ¿sabe cuál fue mi contestación? Creo que ya no es. ¿Qué edad tienen los que juegan ahí? No, pues 25, 18, 35. Bueno, creo que yo ya voy a figurar bien con los de mi categoría. Ya no es prudente. Y he conocido algunos casos de, imagínense, una lesión, una fractura, ya, aunque todavía me siento yo como de 30, ¿no? Pero ya no es lo mismo. No, ¿cómo vas a competir con alguien de 18? Alguien de 50 con alguien de 18, pues no es lo mismo. Ya si se te van los muchachos y en vez de darle la patada al balón, le das la patada a la rodilla del muchacho, ¿eh? Porque ya está más lenta el reflejo. Entonces, y al rato te la van a regresar y ya no vas a aguantar. Bueno, vamos a ver. Proverbios 21:5 nos dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen
a la pobreza. Que hay tanta sabiduría. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan ¿a dónde? A la prosperidad. Cuando tú planeas bien un negocio, lo organizas bien, y el arduo trabajo te va a conducir a la prosperidad. Nos dice: la mano diligente enriquece, la mano negligente empobrece. Nos lo dice el sabio Salomón. Ahora, debes de darle prioridad al reino de Dios. En Proverbios 3:9 nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. En otra versión dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10 nos dice: entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino nuevo, de un buen vino. No solamente de vino, sino de un buen vino. Espero que muchos no lo tomen literalmente esto. Darle prioridad al reino de Dios, ¿qué significa? Las primicia. La primicia significa primeros frutos. Cuando Abel dio su ofrenda a Dios y su hermano Caín dieron la ofrenda, dice la escritura que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero de Caín no se agradó. ¿Por qué? Porque Abel dice que dio el cordero más gordo, el más bonito. Lo mejor de su ganado se lo dio a Dios y Dios se agradó. Pero dice la escritura que Dios no se agradó de Caín. Caín era agricultor y posiblemente le ofreció unos moloncos. ¿Sabe lo que es un molonco? Es una mazorca chiquita que tiene poquitos granos. Ese es un molonco. ¿Quién desgranó moloncos en su niñez? ¿Y quién se machucó con las piedras? Yo era tan bueno que le daba así, mire. Bueno, al principio estaba ahí, empecé, y ya después tan bueno. Y uno de mis primos, que bueno, ya partió la presencia de Dios, me decía: mira, no, nos dieron puros moloncos. Y sabe que ya pedí perdón por eso, agarrábamos de los olotes que ya estaban por ahí, y pues para completar rápido, ¿no? Y una vez la señora dice: ¿a poco ya acabaron? Sí, ya, mire, ya tenemos tanto. Y yo la verdad, yo salimos de ahí ya con nuestro dinero para comprar los cuetitos y palomitas y todo. Y yo sentía que la señora nos andaba persiguiendo. Si mi madre o mi padre se hubieran enterado de lo que hice, me hubieran puesto una, pero de aquellas, amigo. Jamás volví a hacer eso. Yo creo que Caín, es mi percepción personal, dio una calabaza podrida o algo, o no dio lo mejor. Enfatiza en el relato de Génesis que Abel dio lo mejor y Dios se agradó. Y fue tanto lo que miró Caín que entró el orgullo, la soberbia, la envidia, y conspiró contra su hermano y lo asesinó. Pero vamos a ver que es importante que tú debes honrar a Dios con lo que Él te está dando. Ahora, es una promesa: si tú honras a Dios, ¿qué va a pasar? Dios te va a poner en tus graneros a reventar. Tus lagares van a rebosar de un buen vino. También nos dice que debemos de orar de manera específica. Tienes que pedir de manera específica lo que necesitas: comida, casa, automóvil, un viaje. Debemos de ser específicos. Al día de hoy tú necesitas algo material, tú debes ser específico. También nos dice que debemos de perseverar en la oración. Mateo 7:7 nos dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Nos dice el versículo 8: pues todo el que pide recibe. Todo.
Entonces dice, sigue pidiendo, sigue buscando. Todo el que pide va a recibir. Tenemos que visualizar lo que queremos. Si tú quieres un auto, quieres un viaje, Yo he visualizado, cada vez que oro por Vida con Propósito, por usted, por la iglesia, no el edificio, claro, también lo visualizo. Yo visualizo a Vida con Propósito con creyentes, con discípulos entregados a Dios, apasionados. Debemos visualizar, y cuando oro por la construcción del templo, yo visualizo algo más hermoso de lo que está ahí. Eso nomás es como una sombra. Es una sombra de la fachada de Vida con Propósito. Yo lo visualizo más hermoso. Visualizo una escuela allá atrás, desde preescolar hasta universidad. Tenemos ese espacio. Hace poco uno de mis hijos me dice: papi, si Dios dio una hectárea, bueno, es más de una hectárea, son 10,600 metros, fue por algo. Sí, yo sé por qué. Fue por algo. Y claro, pues Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, Dios tiene el cómo. Pero tenemos que nosotros visualizar, si estás pidiendo algo, tienes que visualizarlo. Y nos habla aquí el autor de Hebreos 11:1. Nos dice Hebreos 11:1: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros cuando pedimos algo debemos de tener fe de que Dios nos lo va a dar, y tenemos que visualizarlo. El pastor Andrés dice que él quiere un auto. Bueno, ve ese auto. Quiero un instrumento musical, lo busco en internet, quiero ese instrumento. O sea, tenemos que ser específicos y tenemos que visualizar. Y tenemos que creer en Dios que vamos a recibirlo. También nos dice que debemos romper las maldiciones generacionales de pobreza. Hay que romper maldiciones de avaricia, maldiciones de deudas y maldiciones de tacañería. Tenemos que romper eso. Hay maldiciones. Hay mucha gente que no prospera porque trae cadenas y trae maldiciones generacionales de pobreza, también de avaricia y de tacañería y de deudas. Si usted vivió en una casa, sus padres vivieron endeudados y sus abuelos endeudados, lo más seguro es que usted, cuando se case y tenga su familia, va a estar endeudado. Se repiten patrones. Los seres humanos somos así. Somos repetitivos en muchas cosas. Y entonces tenemos que romper maldiciones. Yo lo he dicho, lo he enseñado. No existe, y no lo he visto hasta ahora, que esté el esposo generoso y la esposa con tacañería. No existe eso. En el matrimonio, o los dos son tacaños o los dos son generosos. Claro, uno en mayor o menor. ¿Usted sí lo ha visto? Y quiero que me los presente. No existe. Y lo que sí he visto, que conocí, es un pariente mío, digamos de familia medianamente generosa, pero se casó con su esposa una tacañería y una avaricia terrible. Él, al fin de cuentas, terminó siendo tacaño. Es más fácil volverse, o sea, el hombre, el ser humano, es más fácil que aprenda lo malo y no lo bueno. O sea, lo convenció de irse por. Entonces yo he observado toda la línea de esa persona, de esta mujer. Sus hermanos, su madre, todos ellos, abuelos, siempre han tenido esa línea, maldición de tacañería. De tacañería a tal grado de familiares de ellos, que perciben de rentas de bienes materiales, que prefieren tener el dinero en el banco y estarse muriendo de hambre, de traer la misma ropa por un mes, de literalmente morir de hambre, teniendo las cuentas de banco así.
así. O sea, ese es un espíritu de tacañería. De todos modos, se mueren. ¿Para quién queda todo eso? Entonces, vamos a ver que debemos nosotros romper maldiciones generacionales de pobreza, de avaricia, de deudas y tacañería. Debemos nosotros renunciar y echar fuera los demonios de pobreza, de avaricia y de amor al dinero y qué más, y de estancamiento. Echar fuera a esos demonios. Necesitamos nosotros pedir el pan todos los días. Necesitamos pedir el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Nos dice en Éxodo 16:19. Vean lo que relató Moisés aquí. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para el mañana siguiente, la mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Por 40 años Dios hizo llover el maná, el pan del cielo, para alimentar a los israelitas en el desierto y para que no murieran de hambre. Entonces la instrucción era: todos los días por la mañana tienen que recogerlo, pero nada más el que necesitan comer ese día. Y a algunos les ganó el corazón de avaricia. Los que tenían avaricia allí en el corazón, pues vamos a llevarnos otro puñito. ¿Qué tal si mañana no llueve? ¿Qué tal si mañana a Dios se le olvida? O a lo mejor había unos muy con un espíritu de glotonería, o no sé qué pasó, pero muchos agarraron de más y pues salieron gusanos. Dice que Moisés se enojó, y vaya si Moisés era era de armas tomar, y sí que tomó, no sé si fue con arma o con el puño. Él asesinó, a los 40 años asesinó a un egipcio. Y un asesino pues es una persona impulsiva, que es iracundo. O sea, ese es como un común denominador de los asesinos, que no controlan su carácter. Entonces dice que Moisés se enojó, y yo no da detalles, pero yo creo que sí les puso una buena regañada por lo menos. Y vamos a ver entonces que nos dice que lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la idea? De que Dios quiere que tú y yo dependamos de Él todos los días, y cada mañana debemos pedirle el pan nuestro de cada día. Señor, dánoslo hoy. Cada mañana Dios quiere que nuestra vida esté dependiente de Él. Y porque te voy a decir, no es difícil para una persona, no es difícil para una persona que necesita muchas cosas pedirle a Dios. Una persona que necesita alimento, que necesita vestido, que necesita un automóvil, que necesita un milagro, que necesita sanidad, que necesita... No es difícil que esa persona se acerque a Dios y le pida. Lo peligroso es cuando una persona ya tiene todo. Cuando una persona llega a tener todo, lo que el hombre, el ser humano convencional quisiera pedir, quisiera desear: buenos carros, buenas casas, viajes, la ropa de marca, o todo lo material, y que no tiene ninguna enfermedad, y a lo mejor hasta con una buena cuentita en el banco. A esa persona está el peligro de que deje de hacer este tipo de oración. Y yo lo he visto. Tantas personas que ya lo tienen todo,
Y siguen, bueno, y claro, siguen buscando más y quieren más, porque el corazón del hombre nunca se sacia cuando no está Cristo en el corazón. Pero ya no le piden a Dios, porque ellos creen que es por su inteligencia, ellos creen que es por su capacidad para hacer negocios, para emprender, para etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde está el peligro, donde está el peligro de que, bueno, ya lo tienes todo, pues ya no le pides. Ya tienes la ropa, ya tienes los tenis o los zapatos que querías, ya tienes la escuela que querías, ya tienes la casa que querías y dejas de pedir y dejas de orar la oración del Padre Nuestro. Es peligroso, ¿cierto o no? Entonces, la enseñanza es, el pastor Andrés no hay tiempo para, pero ahí en el libro está, él menciona que sus primeros años, cuando sus padres misioneros australianos llegaron a Colombia, eran pobres por muchos años. Y él, en su adolescencia, él tuvo que trabajar, él fue un hijo de pastor pobre y fue un adolescente pobre. Pero él empezó y dice, gracias a esa pobreza yo aprendí a trabajar, aprendí a serme responsable, aprendí a aún a ser generoso. Los que tienen el libro ahí lo menciona. Y te voy a decir, llega un momento, claro, llega un momento donde Dios usa esa pobreza, usa esa escasez. ¿Para qué? Para buscar que busquemos el corazón de Dios. Y si en algún momento llega la riqueza o llega la prosperidad, que nunca se te olvide. Nunca se te olvide cómo fue tu niñez. O nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Entonces, la oración de nuestro Padre y la oración de Jesús que oró por sus discípulos y la enseñanza es que todos los días nosotros debemos decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y reconocer que si tú tienes trabajo y tienes buenos clientes y tú tienes un auto y tienes una casa y tienes alimento y tienes ropa y tienes salud, es una bendición de Él, es porque Él lo quiere. ¿Cierto o no? Es gracias a Él. Él quiere que dependamos de Él y que nunca nos olvidemos de sus bendiciones. ¿Lo hemos entendido? Ponme la pista de Barak del Padre Nuestro, por favor, Vic. Quiero que cierres tus ojos y le des gracias a nuestro Señor.